Muy bien, muchachos, bueno, continuamos hablando sobre estos personajes que influyeron en las teorías actuales de la lingüística. Y el siguiente personaje que les quiero presentar es Saussure. Se escribe Saussure, ¿ok? S-A-U-S-S-U-R-E. Y Saussure, pues él contribuyó a la lingüística con su curso de lingüística general y está considerado, como lo mencioné, como el padre del estructuralismo europeo. Saussure decía y establecía que la semiología es el estudio general de los signos y la lingüística una de sus ramas. Él no decía que la lingüística era el todo, sino que la lingüística también dependía de otra ciencia. Saussure también decía y hacía una distinción entre el lenguaje en general, lingüística interna, y lenguaje humano, lingüística externa. La lingüística general pues se refiere también a la que incluye señas, signos, a lo mejor comunicación no verbal incluso con otras especies. A eso se refería. También Saussure decía que había que hacer una diferencia entre la lengua y el habla. Muchos de nosotros decimos, ¿qué lengua hablas? Y creemos que es un pleonasmo, pero resulta que no. Para Saussure la lengua es el sistema de signos, es decir, la composición de palabras, de signos de acentuación, de signos de puntuación, etcétera, etcétera. Y el habla es la utilización de ese sistema de signos. Entonces, no es un pleonasmo, es correcto decir qué lengua hablas, es totalmente correcto. Entonces, también Saussure decía y hablaba sobre el valor de los signos que variaba en función del uso que le diéramos. Entonces, podríamos agrupar los signos en sintagmas y en lengua. Es decir, podríamos acomodarlos, distribuirlos, ya sea por su forma o por su uso. Eso es lo que Saussure decía respecto a los signos. Ojo, cuando digo signos me refiero a las letras, a las vocales, a los signos de puntuación, ¿ok? Muy bien. Otra contribución de Saussure es que él distinguía entre el estudio sincrónico y el estudio diacrónico de la lengua. Saussure establecía estas diferencias porque para él era muy importante hacer notar que la lengua no es una misma, sino que la lengua tiene modificaciones, que la lengua tiene también el lenguaje, la lingüística, todos estos elementos tienen formas distintas de llevarse a cabo. Entonces Saussure establecía eso precisamente. Muy bien. Saussure también decía que había que considerarse el signo lingüístico como arbitrario, lineal y discreto. También que la lingüística para Saussure debía de ocuparse de todo lo que tenía que ver en descripción con la lengua, ¿ok? Eso es lo que él decía. Él acuñó varios términos como era sincronía y diacronía, lengua y habla, paradigma y sintagma, significante y significado, que eso lo vamos a ver más adelante, en unas clases más abajo todavía de nuestro curso, que era arbitrario y lineal, y que tenía una mutabilidad e inmutabilidad. Esos eran los principios que marcaba Saussure. Entonces, como verán, pues era bastante interesante. Y dentro de estas tendencias modernas había varias escuelas que nada más quiero mencionarlas para ustedes, para que ustedes tengan esa información en sus apuntes. La primera escuela era la escuela de Ginebra, que ellos lo que hacían eran alumnos de Saussure y ellos lo que hacían era reconstruir el pensamiento de Saussure. Después estuvo la escuela de Praga, y la escuela de Praga se concentraba en la fonología como ciencia opuesta a la fonética. También hablaban y hacían una distinción entre el lenguaje oral y escrito, y hablaban de las diferentes características que había entre uno y otro. También los de la escuela de Praga definían el fonema como parte de la palabra, como elemento de la palabra. Eso es lo que ellos decían también. Otra escuela que estudiaba y que formó parte de estas teorías modernas fue la escuela danesa. Y la escuela danesa, ellos estuvieron apropiando un término que se llama glosemática, que sería como el álgebra del lenguaje, glosemática, que opera pues obviamente con instrumentos sin nombres y que también a su vez pues tiene, por ejemplo, como elementos como la R que no son definidos por su noción fonética
o fonológica, sino más bien por la forma en la que está constituido. Son cuestiones bastante complejas, ¿no? Y entonces también ellos hablaban de diferentes elementos de la lengua como la expresión y el contenido, que era como el significante y el significado para Saussure, etcétera, etcétera. También tenemos la escuela del estructuralismo ruso, y la escuela del estructuralismo ruso lo que destacaba era la dialéctica entre lenguaje y pensamiento, y hablaba de estructurar las oraciones de una forma presentando en primer lugar el modo y la forma en la que se hacían. Eso es lo que ellos analizaban. Otra escuela que formaba parte de estas tendencias modernas era el estructuralismo inglés. Y el estructuralismo inglés, lo que ellos hacían es que ellos decían que no podía haber semántica sin morfología, es decir, que no podía haber significado de palabras sin forma de palabras. ¿Ok? Ni tampoco morfología sin fonética, es decir, que no podía haber forma de palabras sin el sonido de las palabras, y que la fonética se debía agregar pues al estudio de los demás niveles. Otra escuela que tenemos es el estructuralismo norteamericano, y el estructuralismo norteamericano es la escuela que tradicionalmente pues obviamente se había desvinculado de todas las escuelas europeas, y ellos decidieron empezar a hacer sus propias aportaciones al respecto. Y en esta escuela lo que ellos hablaban era que la lengua era manifiesta un análisis del mundo que le es específico, y entonces que se le impone a la persona que habla una manera de ver y de interpretar el mundo, es decir, que las lenguas ya estaban preconcebidas, por así decirlo, y entonces cada uno de nosotros se apropió de la que le pertenece en el medio en el que se encuentra y por sus agrupaciones. Entonces quiere decir que por ser mexicanos, pues nuestra lengua de origen será el español, que los americanos por ser americanos sería inglés, etcétera, etcétera. También hablaron sobre procedimientos gramaticales y la expresión formal. También en esta misma escuela pues hicieron varios estudios para la gramática, hicieron varias aportaciones que les vino, a dar toda esta vasta información al respecto. Entonces, ellos también hablaron sobre la morfología, que es el estudio de las construcciones que incluyen formas ligadas, es decir, las palabras que incluyen palabras derivadas, palabras compuestas, que también viene en nuestro curso. Vamos a ir analizando estos conceptos sobre cuál es el origen de las palabras. Ellos estudiaban eso, la escuela norteamericana estudió el origen de las palabras desde su raíz, que una palabra estaba unida en su significado a la composición de ella, ¿ok? Otra escuela será el distribucionalismo, y esta escuela pretendía establecer un sistema deductivo de enunciados que hicieran posible predecir las emisiones de una lengua. Como se dan cuenta, pues bastante amplia la información respecto a la lingüística y respecto a su historia. ¿Se dan cuenta? Es bastante interesante. Bueno, pues en el próximo video, ya para cerrar, vamos a hablar sobre la lingüística transformacional.